Muy buenos días. Bueno, esta es nuestra presentación. Nuestro título es Arancel de Aduanas en Colombia. Vamos a hablar acerca de la historia de la política aduanera en Colombia. A su vez, especificar qué son los aranceles. Vamos a dar unas conclusiones y unos datos específicos. Nuestro equipo está conformado por Miguel Andrés Aguilar Roballo, Tania Stephanie Ariza Ballesteros, Wendy Caterín García Montaña y yo, Nelly Andrea Velázquez Contreras. Para empezar, vamos a hablar sobre la historia del arancel en Colombia. Se data de después de las guerras vino un cambio general para todos los países y sobre todo para Latinoamérica, debido a que este cierre de comercio entre los países afectó de gran manera la economía mundial. Por eso, aquí tenemos unos años específicos en donde hubo un antes y un después del cambio específico en Colombia. Antes del año 1971, era muy difícil para los países que vieran a Colombia como un punto específico para llevar sus mercancías, debido a que eran unas regulaciones bastante fuertes para entrar mercancía al país. Solamente 80.4% estaban sometidos a un régimen de licencia previa y el 16% restante ostentaba el rótulo de prohibida importación. Entonces era muy complicado para las demás potencias mundiales ver a Colombia como un destino bueno para el tema de la importación. Ya para eso de 1982 empezó a mejorar el tema en Colombia, empezaron a mejorar las políticas en Colombia para para regular mejor el proceso de importación de mercancías y el 71% de las importaciones ya se concentraba bajo la categoría de libre importación. Por ello, la economía empezó a crecer y gran porcentaje del PIB nacional se empezó a ver reflejado en el comercio exterior. El restante 28.4% lo hacía como importaciones sometidas a licencia previa. Se seguía todavía viendo un poco de regulaciones en el tema de las importaciones, pero era un poco más laxo. Ya no había importaciones asignadas al grupo de prohibida importación. Entonces, eso fue un punto a favor a la política colombiana de importaciones, de aduanas, etcétera, ya que cada vez más se ve reflejado que crece y crece y crece el porcentaje de participación de esto en el PIB y pues en el flujo de dinero nacional. La primera experiencia liberalizadora del comercio sobrevivió mientras lo hicieron las reservas internacionales del país. Las cuantiosas importaciones de finales de estos años que mencioné, de 1979 a 1981, previo al gran cambio que se dio, fue un importante crecimiento del servicio de la deuda externa y de las menguadas posibilidades de acceder al crédito externo. Esas confluyeron sobre una crítica situación económica, obligando al gobierno a revertir el proceso y rescatar el esquema de protección anterior, cerrando la economía dentro de un estadio arancelario en el cual el comercio de importaciones quedaba sometido a restricciones de licencia previa o de prohibida importación en una fracción equivalente al 99.5% de las posiciones. Por esta causa, el gobierno se preocupó bastante por mejorar todo el tema de la política. Aquí podemos ver en la presentación que hay unos puntos y unas fechas claves, como lo es, por ejemplo, en 1990, que se implementó una política de apertura económica, la cual produjo la disminución de aranceles a lo largo de la década. Cada vez vemos que en políticas comerciales, Colombia está poniendo de su parte para poder hacer ver al país como una economía atractiva y de libre comercio. Esto se une obviamente a los acuerdos de la OMS, donde fueron negociados durante estos periodos de tiempo la eliminación de los aranceles molestia, en este caso fueron el 2%, y tiene que ver mucho con las importaciones que antes eran prohibidas. Para ver esto, chicos, yo, y desde mi punto de vista, debido a la globalización, estoy a favor de lo que ha hecho el gobierno colombiano, en parte relacionado con el tema de apertura económica, de poder hacer acuerdos económicos
tratados de libre comercio, etcétera, con países que pues nos permiten también, nos reciben nuestros productos nacionales y pues así podemos aumentar la economía de Colombia. Este es mi punto de vista. Yo quisiera escuchar ahora a Tania. Tania tiene, yo sé que tú sabes mucho mejor la definición de arancel y también quisiera pues conocer cuál va a ser tu postura frente a ello. Gracias, Andrea, por tu aporte. Y pues dando avance a esto, considero que es importante saber qué es el arancel. Pues en el arancel son aquellas tarifas o impuestos que son aplicados a aquellos bienes que se importan o se exportan dependiendo el país. Pues hablando en el momento en Colombia, estos cobros o estas tarifas vienen siendo a veces un poco elevadas para algunos productos como tal. Tenemos una comparación pequeña entre otros países que son más desarrollados que Colombia, en la cual influye mucho el tema de poder importar sin tener tantos gastos y tarifas aplicados a los bienes que se generan de ingreso o de egreso al país. Entonces, como venía hablando, el arancel es aquel impuesto que se le declara a aquel producto o bien importado y el cual se deben hacer declarados ante la DIAN, que es un ente regulador junto con el Banco de la República. Adicional a esto, quisiera complementar con ello los tipos de aranceles. Tenemos tres tipos de aranceles en este momento, que son ad valorem, el específico y el mixto. El ad valorem es aquel tipo de arancel que cobra el valor de la mercancía, flete y seguro dentro del bien que se está importando. El específico es aquel tipo de arancel que se grava a la estructura física de la mercancía y esto puede ser un peso o volumen para las mercancías importadas. Y por último tenemos el mixto, que es el arancel, que es la combinación de los dos aranceles anteriores, el mixto y el específico y el ad valorem. Dentro de ello manejamos unas formas de aranceles. Tenemos cuatro formas, que son los aranceles específicos, los aranceles combinados, los aranceles compuestos y las cuotas de tasas arancelarias. Estos vienen aplicados según el diseño no sino el motivo de importación al cual el bien se vaya a importar y vaya a llegar acá a Colombia, y lo cual se debe regir cada uno de los entes. Para eso se debe tener un registro ante la RNEP, que este es el registro prácticamente aduanero y quien viene también en compañía del registro de la DIAN. En el registro específico se computan sobre la base de cantidad física del bien prácticamente que se está importando. En los aranceles combinados se expresan aquellos que son como una tasa específica o ad valorem, dependiendo del cual genera los máximos ingresos de este bien. En los aranceles compuestos incluye tanto un componente ad valorem como el ad valorem, como el como el arancel específico. Y en las cuotas de tasas arancelarias se componen de una tasa como tal sobre la base del incremento inicial de las importaciones. Esto pues es importante ya que las tasas arancelarias son muy altas en las importaciones que vienen superando los ingresos del monto inicial. Y para ello continúo con mi compañera Katherine, la cual nos va a dar su concepto ante este tema. Hola, muchísimas gracias, Tani. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la estructura arancelaria. El arancel de aduanas está conformado por secciones que a su vez se dividen en capítulos y estos en partidas. Las partidas se dividen en subpartidas a nivel de 6 dígitos que corresponde al sistema armonizado. Esta puede alcanzar el nivel de 8 dígitos cuando se desdoblan para la aplicación de la nomenclatura a nivel subregional o bien a 10 dígitos para expresar desdoblamientos nacionales. Esta estructura del código arancelario lo podemos encontrar. Los dos primeros dígitos son los que corresponden a los capítulos, los siguientes dos la partida, los siguientes dos las subpartidas y los últimos dos son la subpartida regional. Es importante tener en cuenta esta estructura del código arancelario porque dependiendo del producto que se esté manejando, vamos a encontrar las otras subsecciones. ¿Listo?
También quiero pues indicarles mi postura frente al tema. Yo estoy a favor. Pienso que en Colombia hemos venido creciendo y haciendo un muy buen trabajo en el ingreso a un mercado internacional al hacer parte de ese mundo globalizado que durante años está manejando en realidad la economía y nuestro país había perdido muchísimo tiempo y pasamos muchos años para poder lograr una organización que nos hiciera visibles ante el mundo. Con esto, pues, doy mi postura y doy paso a Miguel Ángel. Muchas gracias, Catherine. Buenos días, espectadores, y continuando con nuestro programa acerca de los aranceles, ahora vamos a hablar del ente regulador y aduanas nacionales. Es la institución encargada de la administración aduanera en Colombia. Bueno, esta institución se instauró, se creó en 1992 y un año más tarde, en 1993, se fusionó con la Dirección de Impuestos, encargándose ahora de la atribución de la Dirección de Aduanas, de la parte aduanera. Y ahora vamos a hablar ahora de la, de la diversificación de los bienes, la distribución arancelaria según el tipo de bien. Entonces, primero, podemos afirmar en términos generales que la política arancelaria colombiana ha estado orientada con una protección, digamos, un poquito más baja a los bienes intermedios y de capital, y por último, una mucho más baja a los bienes primarios y pues las materias primas. Digamos, como pueden ver en la presentación, ahí tenemos que el bien consumo final tiene un arancel que oscila entre el 40 y el 97% del valor tienen un arancel que oscila entre el 23 y el 39. Y los bienes primarios entre el 1 y el 19, es decir, esos bienes intermedios y los bienes primarios están casi que desprotegidos ante el comercio pues, internacional, ante el mercado abierto. Digamos que teniendo esto en cuenta, los principales afectados según este esquema serían pues obviamente los comerciantes de los bienes primarios e intermedios, ya que deben competir contra los precios del mercado internacional sin herramientas que protejan en gran medida su comercio local. Digamos que otro aspecto negativo que debemos tener en cuenta es que al cobrarse los aranceles, esto se convierten en un en un ingreso fiscal para el gobierno, y ese ingreso fiscal es asumido por el importador local, quien deberá pagar pues una mayor cantidad de recursos por los artículos que necesita. Por ejemplo, si desea adquirir un bien de consumo final, el valor que deberá asumir por arancel puede oscilar entre el 40 y el 97% del bien. O sea, un precio pues muy alto en comparación a si una persona va a comprar una materia prima, no sé, o digamos café o trigo, harina. Por otro lado, si un importador de bienes primarios o bienes intermedios desea hacer lo mismo, se verá beneficiado de la actual estructura arancelaria colombiana, beneficio-costo. Digamos, muchas veces podemos encontrar beneficio, pero depende de la posición, de si somos importadores, si somos exportadores, si somos el gobierno, y también depende pues de qué tipo de bien es con el que vamos a tratar. Digamos, el gobierno se vería afectado, o bueno, se vería menos beneficiado si se incrementan el comercio internacional con bienes de tipo 9%. En cambio, si el comercio internacional, las importaciones de bienes de consumo final, en los que el gobierno gana casi que el 40, 97% de ese tributo, pues obviamente el gobierno se vería desfavorecido. Entonces es como eso, es una dualidad siempre que creadores, el gobierno y pues consumidores, al fin y al cabo. Muchas gracias a todos. Muy bien, bueno chicos, gracias por compañeros por esas intervenciones. Escuché y para empezar a debatir un poco, escuché dos partes. En mi caso, por ejemplo, en el de Catherine, escuché una parte de favoritismo, no de favoritismo, sino de apoyo a lo que ha hecho
el tema de política arancelaria en Colombia. Por el lado de mis otros compañeros, Tania y Miguel, pues escuché lo contrario, ¿cierto? De